Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Muy buen día, buenos días. Gracias de nuevo por tu invitación. Y bueno, a ver qué podemos comentar con nuestros oyentes. Hay algo que me lo reservaba para ti, Luis. Todos hemos visto pues que hubo un lanzamiento, la famosa de la Artemis II, bueno, algo espectacular, que bueno, pues supongo que habrán recogido información de la Luna, de la cara oculta de la Luna, que además yo he estado mirando atentamente las imágenes, Luis, y aquello que se decía, que habían bases, que habían estructuras, que había incluso ingeniería y arquitectura. Yo en las imágenes que nos han proporcionado de forma oficial no he visto nada. Todo se ha dicho. Pero lo que sí he visto es algo, podríamos decir, una anomalía, Luis. Antes de empezar el programa, haciendo un cafetito, amigos y amigas, con Luis le pasaba un vídeo en el cual da que pensar. Y es, en el momento que despega la Artemis II, hay algo. Miradlo, porque hay muchas filmaciones en YouTube. En la que tenemos nosotros es de una persona que estaba muy cerca allí, de un particular. Algo que sale en el momento del despegue. Y aquí es cuando empieza ya pues la teoría de la conspiración por todos lados, para todos los gustos. Luis, tú has visto la imagen que te he mostrado y que tienes ya también, que es un tanto peculiar, la verdad. Sí, la verdad es que da las dudas si entramos en aquello de desconfianza, ¿no? Pero bien, yo te diría que lo he visto en otros despegues y que son las cabinas, que es como un teleférico, que en caso de una urgencia de última hora es las cápsulas de evacuación. Eso es. Ahora bien, la forma en que salen y en el momento en que bajan, porque eso es para unos momentos antes del despegue, pero no cuando está despegando. Por lo tanto, bueno, no sé, cada uno, como tú dices, que saque su propia conclusión. Claro, Luis, si los astronautas ya están adentro del cohete, del Artemis II, si estas cápsulas se hubiesen quedado, posiblemente se hubiesen achicharrado. Si hubiesen salido antes, las hubiese aprovechado. Pero justamente el momento que despega y vamos mirando fotograma a fotograma, dices, oiga, es que da juego esto para sospechar, aunque sea sospechar, de que esas cápsulas no bajaban vacías justamente en ese momento. Porque además la temperatura que irradia los tubos, los cohetes de propulsión, aquello se pone a miles de grados. Dice, oiga, ¿sabes? Aquí hay una tierra de nadie que lo podría explicar, ¿no? Oiga, no, esto es un sistema que baja por si hay un fallo técnico, pues evacuar los astronautas. Pero justamente en el momento que despegan, pues oiga. A mí me gusta por norma, plantearme todo, Y no por desconfianza, sino por aprendizaje. Por lo tanto, yo cuando veo estas imágenes digo, ostras. Entonces me planteo, empiezo a buscar en mi mente, digo, sí, ya sé. Son las cápsulas o el teleférico que hay en todos los despegues para en caso de un fallo extremo, de cualquier cosa que pueda estallar un satélite o algo, por donde salen y en segundos pueden evacuarlos, ¿no? A los astronautas. De todas formas, si mirásemos la desconfianza, también he pensado automáticamente, vale, esperemos un momento, ¿fueron o no fueron? Las imágenes, si estaban hechas en otro momento, no lo sabemos, ¿no? Pero yo lo que sí he estado viendo, y sobre todo me acuerdo de imágenes que he visto, sobre todo cuando amerizan, porque llegan al mar, por lo tanto es amerizar, no aterrar. Cuando amerizan los astronautas y cuando salen y van al portaaviones y los tienen que ayudar a andar, ya sabemos lo que sucede cuando que la musculatura pierde masa muscular, pero después hay otra cosa, como no hay gravedad, el corazón,
todo lo que es el sistema circulatorio no colapsa, pero disminuye enormemente, porque no propulsa sangre hacia el cerebro. Por lo tanto, fijaros las imágenes de los 4 astronautas, cuando los están acompañando, los llevan cogidos, fijaros qué hinchadas tienen las caras. Y eso es porque llega muy poca circulación de sangre a la cabeza y a la cara. Entonces dices, no, estos han estado, ¿dónde? No lo sé, pero han estado, por los efectos. Por lo tanto, el decir, no han ido esto cable, yo lo descarto por esto, desde una base racional. Ahora bien, la desconfianza, pues bueno, siempre la habrá. Y además se ven, claro, amplías la imagen, cambias resolución y ves los cables de bajada de lo que parece un teleférico. Sí, pero... De 4 cápsulas, ¿no? Sí, claro. Está clarísimo. A mí lo que me extraña es el momento tan justo que son 2-3 segundos justo después de la ignición. Yo diría que esto... Bueno, igual esta vez se han retrasado en bajarlas, porque siempre bajan, pero igual han tardado un poco en bajar. No sé si es... Normalmente es para los astronautas y el personal que hay allá ayudándoles hasta el último momento. Igual es eso, ¿no? Pero es que yo lo veo como si se hubiese retrasado, porque normalmente son unos segundos antes que sale. Claro, aquello si realmente es lo que es un seguro de vida, ¿no? Pues si hay un fallo, evacuar rápidamente Totalmente. A los 4 astronautas. Aquí estaría bien pues ser amigo, conocer, ¿no? A Weissman, a Glover, Koch y Hansen. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue por ahí arriba? ¿Y eso qué es, no? Porque estas cosas, si no lo explicas, oiga, pues mira, en el despegue hay esto, sirve para esto, es una cápsula de seguridad, si hay un momento fallo, evacuar a los 4 astronautas. Pero si no lo dices, oye, pues ya se abre. Que si, bueno, yo he llegado a oír que si era una nave extraterrestre que estaba ya observando el despegue. No, esto ya, evidentemente, que no es así. Yo ya esto muchas veces es ver lo que no existe, ¿no? Porque la mente nos engaña, eso lo sabemos todos. Pero después, también dentro del raciocinio, ¿por qué van los 4 astronautas arriba? Por una necesidad geoeconómica, deja que te lo diga así. Obviamente, todos sabemos que la cara oculta de la Luna, ya ha habido otras naves que han pasado por detrás, sin astronautas, que ya pasó en su momento en los 70 y en los 90, pero que por la definición de las cámaras no se puede definir realmente el relieve, las sombras, todo esto es imposible, y de existirlas existen. Entonces, por esto, durante 2 años, a estos astronautas se les estuvo preparando visualmente a nivel de todo lo que serían las formaciones, a nivel geológico, todo lo que puedan ver. Entonces, ¿por qué? Porque por mucha resolución que tenga una película o una cámara, jamás verá como ve el ojo humano. Y esto es cierto. Por lo tanto, yo creo que esta vez imperiosamente necesitaban el ojo humano para una cosa muy importante. Y es que qué minerales preciosos hay en el otro lado de la Luna. Por lo tanto, por eso digo, yo creo que es un tema geoeconómico y tenían que ir. Por eso te digo, por el tema del aparato circulatorio, por el tema de la cara, por el tema, a mí me lleva más a que han ido porque lo necesitaban. Lo que no quiere decir que otras veces, pues bueno, lo que hemos visto haya estado hecho en unos estudios de grabación. Oye, además, fíjate, la tripulación hubo un momento que alcanzó una distancia de 406.771 kilómetros. ¿Qué sensación? Yo me pongo en la mente de estos astronautas y cuando miras la Tierra, que no ves líneas divisorias de países, que es realmente bonita, preciosa, dices, oiga, debe haber un momento de profunda reflexión, de decir, oigan, cuiden eso, que es una joya de vida, de biodiversidad, de emociones, de éxitos y fracasos, que
que solo se puede experimentar aquí, al menos en el sistema solar, que se sepa. Debe haber un momento de profunda reflexión, ¿no? Hombre, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Pero mira esta reflexión. En el año 1492, ¿qué pasó en la humanidad? Fue el descubrimiento de América desde Europa, porque ya tenían, ¿vale? Ya tenía habitantes, o sea, el descubrimiento desde Europa. Pero cuando salieron las 3 carabelas, tú imagínate cuando llevaban ya casi un mes navegando en medio del Atlántico, que no sabían a dónde iba. Solo hubo una persona con obstinación, que era Colón, pero los demás allá, en medio del mar, aquellas noches, algo espectacular, también podían pensar lo mismo. Ese punto de estar en el centro de la vida, por decirlo así, ¿no? O de la muerte. Y además, fíjate que a nivel social está bien diseñada la tripulación, ¿eh? Mientras que en las misiones Apolo, recordamos, solo iban hombres a la superficie, si es que se pisó o no, eso es lo que... vi un vídeo hace años que dije, madre mía, estaba bajando Armstrong de la nave, que ya para empezar dices, oiga, si usted es el primero en pisar la luna, ¿quién le está filmando desde fuera? Esto, no, punto número 1. Y vais, se descuelgan unos focos y era un estudio. Y Stanley Kubrick aquí tuvo sus más y sus menos con esto. Pero bueno, fíjate, las Apolo solo iban hombres. En este programa, el Artemis ha sido diseñado para llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna. Bueno, sin pisarla, acercándose, ¿no? Que podríamos decir que es una actualización de los parámetros sociales que... Sí, de integración social total y absoluta. Por lo tanto, en esto se ha avanzado algo, ya tocaba, porque si miramos por otros lados está igual o peor. Y después, fíjate, esta misión, claro, dices, no han alunizado, pero sí que han orbitado la Luna, y dices, oye, que esta misión no es de exploración, que es ya para establecerse. Sí, totalmente. Ya rompe la barrera de lo que podríamos decir la exploración nómada del universo a la colonización sedentaria fuera de nuestra biosfera terrestre, Luis. Y esto, está clarísimo lo que estás diciendo. El objetivo ha sido, ¿dónde nos conviene aterrizar cuando se vuelva a la Luna? ¿Dónde nos conviene? Y ese donde nos conviene es, 1, para ver si se puede vivir fuera durante X tiempo. 2, ¿dónde hay riqueza? Por lo tanto, lo que se quiere hacer no es ni más ni menos, o sea, está diciendo, no, esto es para que el día que vayamos a Marte, desde allá podamos irnos hacia Marte, ¿no? Bueno, por lo que se está viendo, nos están diciendo, puede ser que desde allá las naves se puedan autoabastecer con el combustible necesario para ir hacia Marte. Bueno, fantástico. Pero además, la base lunar, ¿para qué va a ser? La base lunar va a ser la primera mina del espacio fuera de la Tierra. Eso que hemos visto en películas, ¿no? Que hay lunas, satélites, que hay colonias que lo que están haciendo es explotar los recursos de ese planeta o de ese satélite, ¿no? O de ese cometa. Por lo tanto, yo diría que va por ahí. Los tiros van por ahí. Además, la Luna, fíjate, es nuestra primera vecina. La de impactos de meteoritos y algún que otro asteroide que tiene. Bueno, por ende, con la Tierra, ¿qué? Solo hubo un pepinazo en su tiempo, ¿no? Bueno, la Tierra tiene atmósfera, y la atmósfera, a su vez, lo sabemos y lo vemos, cuando se atraviesa los mismos cohetes, cuando vuelven a entrar, las cápsulas cuando vuelven a entrar, aquello se pone a 2000 y pico de grados. Por lo tanto, la protección que tienen que tener. Cuando hay un cometa, por pequeño que sea, ¿no? Minúsculo que sea, al atravesar, pues aquello todo se disgrega o colapsa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, la atmósfera es el escudo protector que tenemos.
ante posibles objetos espaciales que puedan venir hacia la Tierra y a la vez con todos los rayos ultravioleta y todas las fuerzas que nos llegan desde el Sol, que es una de las cosas que también han estado midiendo, cómo afecta, incluso a pesar de ir dentro de la cápsula, todas las radiaciones que está generando el Sol en el espacio, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que a nivel de estudios ha sido muy interesante. La otra cosa es el precio y el dinero que se está gastando para todo eso, ¿es necesario o no? Con los problemas que hay en la Tierra. Esto es la paradoja, ¿no? Dices, oiga, con las necesidades que hay aquí y cuántos miles de millones de dólares, de euros invierten en programas de investigación. Sí, bueno, mira. Y si miramos a USA o a Rusia, y bueno, dentro de eso pues tiene una economía, tiene una riqueza, una serie de cosas, ¿vale? Pero dices, ostras, pero si es que uno de los grandes países que están lanzando para arriba y muy avanzados es India. Cuando India es una de las naciones de más pobreza del mundo, aunque genere mucha riqueza, pero con tantos millones de habitantes es que hay un hambre, hay una miseria. Incluso te dicen que si viajas allá tienes que tener estómago para aceptar todo aquello. Pero ¿y quien viene en lugar de arreglar lo suyo? Bueno, son aquellas paradojas de la vida, ¿no? Aquellos sinsentidos. Quizás, bueno, pero fíjate, esto lo trasladas a otros tiempos y dices, sí es lo mismo, ¿no? Cómo se fue a descubrir otros mundos cuando había pobreza, había enfermedades, había otras cosas que solucionar. Es un instinto, pero claro, el dinero... Poderoso caballero es don dinero, dicen, ¿no? Es así. En su momento, ¿por qué se va hacia las Américas? Por dos cosas. Dos. Los reyes de España piensan en las riquezas económicas. Porque, claro, y después el asesor de Isabel la Católica por la fe. Para los seres que pueda haber en ese otro lado del mundo, pues poderlos convertir al cristianismo, ¿no? Por lo tanto, son realmente, y creo que alguna vez lo he dicho, hay tres grandes poderes en el mundo. Tres. Uno es la economía. Otro es el poder. Y un tercero, que es el sexo. Y lo digo así. Y entonces ahí están actuando dos. Poder y económico. Bueno, tengo que decir, amigos y amigas, que este año una de las conferencias de los magníficos que habrán en el próximo Congreso Sapiens del 10 de octubre en el Hotel Roc Blanc, aquí en el Principado de Andorra, es este señor que estáis escuchando, una persona que ha formado más de 5.000 alumnos, que sabe mucho, que sabe de formación, sabe de conocimiento, sabe de política, ha sido director de grandes marcas de vehículos europeos, etcétera, etcétera. Luis, haznos un flash de qué va, si se puede, tu conferencia. Bueno, yo de entrada diría a nuestros oyentes, para empezar, ¿cómo has dicho de que va el Sapiens este año? Este año lo he titulado, me falta acabar de configurar todas las ponencias, hay algunas que son sorpresas internacionales, sí, como pero, tú, por ejemplo. Pero el título. Los magníficos, no sé si serán 7 u 8 magníficos. Bien, pues dentro de los magníficos yo os voy a hablar de las conspiraciones en la historia. Pero yo, para que se vayan preparando nuestros oyentes que quieran ir, que vayan pensando, ¿qué es una conspiración? Ya está. Es algo que uno piensa que puede ser, pero al final resulta que no es, o es algo que uno de forma casual piensa que puede suceder y es realmente algo que está elevado a una potencia que uno lo percibe como una extraña casualidad. Pueden ser ilusiones mentales, pueden ser enajenaciones mentales. Esto, pues bueno, en la presentación, en la conferencia, lo vamos a debatir. ¿Esto tiene que ver con la morfopsicología que tú dominas? No, no tiene nada que ver. Sí se puede saber quiénes personas están predispuestas a todo eso. Esto sí, por descontado. Pero es que todo tiene relación, todo tiene relación.
Y claro, la conspiración, ¿en qué se basa? Pues tanto de un lado como de otro, se basa también en la comunicación. Y ahí es donde entra, pues puede entrar la programación neurolingüística, puede entrar tipologías de personas y puede entrar la morfopsicología. Es que sería un campo, la comunicación es un campo, es que es infinito. Seguramente vamos a alucinar, como siempre, contigo, Luis. Una cosa, volvemos al Artemis antes de saltar a otros temas. Yo pensaba, digo, caray, y tienes que poner en riesgo 4 astronautas, la vida de 4 personas, que si falla algo ahí afuera, en las profundidades, y no puedes recuperarlos, la que se te viene encima, ¿no puedes enviar unos sistemas robóticos, inteligencia artificial, Luis? Mira, es lo que te decía, en esta misión en concreto, se necesitaba el ojo humano. Por lo tanto, robots, lo que sea, esto va por cámaras, no tenemos la suficiente tecnología para llegar al punto de... Yo te diría que a lo mejor ya para misiones de alucinaje, entonces sí que se envíen robots de última generación y robots que todavía no tenemos, que puedan precisar, porque además no necesitan oxígeno de entrada. Por lo tanto, los robots pueden ser perfectos para un alucinaje y para trabajos allá no hay atmósfera. Por lo tanto, esto sí que puede ser, incluso para ir a Marte. Pero en estos momentos lo que se necesitaba era el ojo humano, como he explicado antes. Que fuese aquí, claro, hay otras cosas, ¿no? Ahí afuera no hay lo que hay en la Tierra, hay una radiación, hay unos elementos que interactúan con nuestra biología. Claro, para que una simulación de colonización lunar, que es de lo que se trataba esta misión, sea válida, el sistema necesita, cuando llegas a la Tierra, datos sobre cómo interactúa la radiación cósmica y también la microgravedad al tejido orgánico, al cuerpo de los astronautas, ¿no? Claro, si envías una inteligencia artificial robótica, esta no sufre las mutaciones celulares ni la pérdida de densidad, o sea que sufre un humano. Claro, tiene que ir totalmente, tienen que ir humanos. Era una misión para ir humanos. Ya te digo, 1 para los estudios médicos, 2 para el comportamiento y todo lo que puede afectar al ser humano. Y era una oportunidad ya única desde los 90, que fue la última vez que se fue al espacio. Por lo tanto era imprescindible. Pero 2, también era imprescindible a nivel económico y a nivel físico que los humanos con sus propios ojos, como hemos dicho antes, que han estado siendo preparados para visualizar aquello, con su visión pudieran transmitir a la NASA todo lo que estaban viendo, aparte de filmarlo, que han llevado unas grandes cámaras, pero que no pueden tener la dimensión 3D ni la visualización que tiene el ojo humano. Y tanto que sí, esto y la de datos, claro, aquí trasciende lo que trasciende, pero la de datos, metadatos, vete tú a saber qué tipo de muestras han recogido, ¿no? Y te imaginas que cuando ameriza la Orión, que además les ponen estos nombres así de constelaciones, ¿no? En el Pacífico, ¡paf! Aquello que abre la puerta y te encuentras, no sé, lo impensable. Bueno, echemos la imaginación. Igual podríamos haber encontrado unos seres humanos transformados, con malformaciones, vete a saber, ¿no? No lo sabemos, pero esto es ya la imaginación al poder. Y tanto que sí. Bueno, ahora que hablábamos de la inteligencia artificial, hay datos, ¿no? Porque aquí hay muchas personas asustadas, oiga, pensando más que en su trabajo, ya en sus hijos, sus hijas, futuras generaciones. Oye, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Si van a construir edificios, si van, como en China, hay un hospital ya que es al 95% todo robotizado, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, pues también hay datos que son un poco esperanzadores, ¿no? La inteligencia artificial ya está creando, solo en Estados Unidos, 640.000 empleos, ¿eh?
O sea, lo que podemos pasar de lo que es un apocalipsis mental a una generación de trabajo, claro, muy concreta. Luis, Mira, ¿qué pasará? ¿Se van a desaparecer algún tipo de oficios o no? te lo voy a poner como hace, vamos a ver, déjame pensar, años 80, vayamos allá. Los años 80 es cuando se empiezan a informatizar todas las empresas, grandes, medianas, pequeños, startups, todo. Ya se decía, yo me acuerdo que ya se decía, los que tenemos cierta edad nos acordamos. La de puestos de trabajo que se van a perder. Ja, ja. No, señores. Lo que se especializan en poder manipular todos esos sistemas en su momento. Y en estos momentos yo creo que va a pasar lo mismo. Obviamente, una serie de trabajos van a desaparecer porque va a estar hecha no por inteligencia artificial, sino por robots, así de claro, ¿no? Después, otros análisis, todo va a ser por inteligencia artificial, pues sí, pero se están creando otros puestos de trabajo que hasta ahora no existían y necesarios para que todo esto funcione. Al final, hemos de pensar que la inteligencia artificial es una herramienta para ayudarnos. El inconveniente que veo yo, el peligro, eso sí que te lo digo, es que la inteligencia artificial mal programada, porque pensemos que la abastecemos nosotros y la programamos nosotros, es que llegue a pensar por sí misma, llegue a actuar por sí misma, que rompa por sí misma las reglas del juego. Entonces, a partir de aquí ya lo hemos visto incluso en películas, ¿eh? Luis, otro tema de interés. Bueno, no hace tanto que se vivió un apagón y fíjate que fue relativamente poco tiempo y la que generó. Hay un informe interno de Bruselas, de la Unión Europea, que, bueno, pues dice que China tiene capacidad y ha realizado investigaciones para provocar apagones en la Unión Europea a través de los inversores presentes en proyectos de energía limpia financiados por la Unión Europea, que vaya paradoja, ¿no? Y destaca también y ha llevado a cabo investigaciones en este sentido, incidiendo que China tiene capacidad, repito, y ha realizado investigaciones para provocar apagones en la Unión Europea. ¿Esto es alarmismo, una vez más, de la Unión Europea o es realidad? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a hacer hace poco, Estados Unidos prohibió todo el sistema de chips y todo el sistema de funcionamiento chino porque tenían miedo de que conocieran absolutamente toda la información privilegiada y de seguridad de Estados Unidos. Porque claro, como todo estaba fabricado en China, vete a saber lo que había ahí puesto para que pudieran coger toda la información, ¿no? Por lo tanto, ahora Europa está diciendo, ostras, pues esto es verdad, esto puede pasar. Pues podemos, si todas las centrales que tenemos eléctricas, todas las centrales nucleares que tenemos en Europa, resulta que llevan tecnología, desarrollo, chips, etcétera, etcétera, chino, ¿quién nos dice que no puedan conectarse en cualquier momento? ¿Quién no nos dice que ya esté programado para en tal momento, ¡pam!, todo se corte? Pues puede ser. Pero ¿esto nos damos cuenta ahora? Pero si esto lo puede ver, no sé, un niño de 14 años, un poco puesto en informática. Por lo tanto, tampoco es. Lo que sí, yo vuelvo a mencionar otra vez, ya que hablamos de Europa, y lo he dicho aquí en la radio más de una vez, el dolce far niente de Europa durante 50 años. O sea, el vivir sin hacer nada, que es la forma de los italianos que definen el dolce far niente, ¿no? Vivir la vida. Europa se ha dedicado a esto y, por lo tanto, qué fácil es que me lo hagan. Qué fácil es que. Y con todo este que me lo hagan, Europa se quedó dormida. Europa se quedó sin tecnología. Europa se quedó sin estar en la punta de la lanza, en casi todos los sentidos. Por lo tanto, además, la paradoja es que para que todo esto funcione, la inversión de donde salía, de la vieja Europa,
Pues bueno, es lo que hay y lo que nos hemos buscado. Luis, vamos a la actualidad. Vamos viendo que poco a poco se va encareciendo todo y de momento se va aceptando con, bueno, pues la excusa o la aceptación de que hay una guerra en Oriente Medio y concretamente en Irán, también en Líbano, pero sobre todo el Estrecho de Hormuz es, bueno, un polvorín de barcos, además allí encallados. Hay comentaba un experto en ajedrez el otro día que hablaba con él, digo, fíjate qué jugada, si lo miramos en perspectiva, ni si estamos de acuerdo o en desacuerdo, en perspectiva, como Irán dice, bloqueo el Estrecho de Hormuz, aquí no pasa nadie, se van a encarecer los precios de los combustibles y sus derivados y podremos negociar que frenen los bombardeos en Irán, por ende yo no bombardearé y habrá un tratado de paz o un acuerdo tal. Y sorprendentemente cuando nadie, porque yo no lo había oído decir a ningún geoestratega, lo que ha hecho Estados Unidos es bloquear él. Y curiosamente hablaba con un buen amigo que sabe de ajedrez, digo, mira esto tú, cuando parece que estás ganando la partida, te hacen la contrapartida. Y me dice, Ferran, esto es una jugada que se llama el Zugzwang, que en ajedrez es controlar el centro, controlar el centro es dominar la partida. Y me decía, Hormuz es el escaque central del tablero energético mundial. Y recordemos que tras los ataques que empezaron en febrero de este año 2026 y el cierre del estrecho por parte de Irán, Estados Unidos ha implementado un contrabloqueo selectivo que ha dejado pues en offside al tablero geopolítico iraní. Y parece ser que en esta reunión que ha habido en Pakistán, a ver si había un acercamiento para hacer una paz o un tratado de paz, resulta que los emisarios, como llegaron sin un acuerdo, hay cierta tensión dentro de la administración iraní. ¿Por qué? Porque parece ser que empieza a haber corralito, no se van a poder pagar las miles de nóminas al personal que trabaja y puede haber un problema interno muy serio. ¿Qué opinas? Bueno, aquí podemos mirarlo desde variados y diferentes puntos de vista. Fíjate la maniobra. Un buen día resulta que Estados Unidos se apodera de una de las grandes reservas mundiales en crudo, que es Venezuela. Al cabo de unos días anuncia que quiere anexionarse, algo que está por allá arriba, que es muy frío, que pertenece a Dinamarca, una gran isla, es que no me sale el nombre, pero esto estoy dando vueltas. Groenlandia, exacto. Entonces, ya estás viendo esos movimientos. ¿Qué quiere? Quiere el poder del combustible, por decirlo así, que al final, el poder energético. La tercera jugada, bueno, tal vez con la excusa o con la confabulación. Antes ha habido otra jugada, otro movimiento de ajedrez. Se bloquea a Rusia todo lo que son sus carburantes, todo lo que es el gas, etcétera, etcétera, por parte de Europa. Entonces, cada vez se está reduciendo más la exportación asiática, por decirlo así, y de la Europa del Este. Entonces, automáticamente, después viene Venezuela, Groenlandia, y ahora, ¿cuál es el primer exportador? Irán, donde no controla Estados Unidos. Por lo tanto, ahora tocaba ahí. Entonces se la asfixia. Ellos, dentro de su micromundo, dicen, bueno, pues vamos a poner minas y vamos a bloquear el estrecho, para de aquí ni entre ni sale nadie. ¿Con la idea de qué? Con la idea de bloquear el mundo, porque su única salida es esa. Pero la contrapartida, ¿cuál es? Fijaros que hace un par de días resulta que un
petrolero chino ha pasado todo el bloqueo. Qué curioso. Ni Irán, ni Estados Unidos quieren meterse con China, porque eso sí que sería un enemigo total. Y yo siempre lo he dicho, de hace unos meses para aquí, ojo con Taiwán, que está a punto de iniciarse Está al lado. otra movida. Esto es lo que viene. Llegarán a un acuerdo, ya verás. No queda más remedio. Realmente, por muchas idas de olla, lo digo así, del señor de la cresta, también lo digo así, pues bueno, una cosa es estar ido de olla y otra cosa es ser tonto, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Que además, Luis, Taiwán era chino. Total. Recordemos un poco la historia, cuando hubo la revolución comunista de Mao, empezaron a empujar, controlando todo lo que era la parte peninsular, y el gobierno se refugió en la isla de Taiwán, y entonces ya cuando llegaron a la costa dijeron, mira, ya tenemos bastante. O sea, al fin y al cabo, en su origen era chino. Pero al final es aquello que dices, ¿dónde puedo tocarle las narices a China? Bueno, pues en estos momentos es Taiwán, ¿no? Pero verás cómo no llega nada. Lo digo ya aquí, ¿eh? Uh-huh. Verás que, y lo digo en el mes de abril de 2026, como Taiwán van a llegar a acuerdos impensables para nosotros en estos momentos, pero van a llegar a acuerdos. Porque no les interesa ni a una potencia ni a la otra. Porque al final sería autodestrucción para las dos. Autodestrucción económica. Mira cómo están en estos momentos Estados Unidos y la disidencia que tiene internamente ya. Ojo, las elecciones de medio periodo están aquí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, se tienen que apuntalar muchas cosas y aquí va a haber una buena jugada de ajedrez también. Por lo tanto, volviendo al tema del bloqueo, que era donde hemos empezado, sí, es una jugada de ajedrez que viene de lejos, que ahora en estos momentos, cuando parece que lo domina Irán, el centro y el bloqueo lo tiene Estados Unidos, y ahora estamos a ver quién es el que, por las presiones internas de un país y de otro, antes afloja. Porque la verdad es que la paz, por decirlo así, vendrá por un acuerdo por las presiones internas de un lado y de otro. No por los terceros países, ni por las Naciones Unidas, nada. Por los intereses de uno y de otro. Bueno, y lo que está pasando con las compañías aéreas, las aerolíneas, Luis, que ya están mirando de influir en sus usuarios, diciendo que compren ya los billetes para este verano, porque el precio subirá, porque falta queroseno, que es el combustible de los aviones, ¿no? Y parece ser que empieza a haber cierto desabastecimiento. Te voy a decir algo muy importante. Cuando leí la noticia me puse a reír. Hombre. Porque esto puede ser la ruina de las compañías aéreas. Y te diré por qué. Están diciendo, compra ahora barato para las vacaciones. ¿Quién te dice que ya están, porque no hay vuelos, que ya están con la economía por los suelos? Cada compañía aérea. Dame dinero, pero esto es supervivencia para hoy. Pero en el momento, hablo de julio, agosto, que son los grandes vuelos, las grandes vacaciones en todas partes, y si no puedes comprar el queroseno, ¿qué va a pasar? 1, hay que devolver el dinero. 2, se vuela. Pero mejor el queroseno va al doble o al triple que ahora. Y está caro. Entonces se va a hacer una situación insostenible. Los países van a tener que empezar a rescatar a las compañías aéreas privadas, como pasó en su día con los bancos. Fíjate tú, qué movimientos, qué conspiración hay ahí. Puede ser que sea el verano más caliente y no atmosféricamente hablando cálido, de la historia. Luis, otra cuestión. Hay un señor, Juan Flores, que ha conversado con un señor, es muy interesante, Dante León.
es un coco pensante de Hadish, que trata sobre una patente que va a revolucionar el transporte. El proyecto se llama Yaku Evolution, que promete dejar al lado todos los hidrocarburos conocidos para ser desplazados por agua. Y si me permites, voy a poner un fragmento de lo que dice. De la forma como estamos liberando, produciendo hidrógeno, es la portabilidad. A diferencia de la actual industria de hidrógeno que depende de una planta gigantesca, almacenamiento y transporte del gas, nosotros estamos produciendo y liberando hidrógeno en el punto de consumo, en donde hay agua. Luis, esto vuelve a llamar a las puertas, hidrógeno, agua, nuevo sistema de, entre comillas, carburantes. De nuevo sistema, nada. Fíjate que ya en la Luna, una de las cosas que se ha investigado, si se podía crear hidrógeno para futuras misiones espaciales o para ir a Marte, para tener carburante. Se está mirando allá. Pero ya hace tiempo, en su momento, tú lo sabes muy bien, en un proyecto para tener vehículos autónomos funcionando con su propia central de hidrógeno para convertirlo en gas brown, en gas marrón. Pero qué fácil es que donde hoy en día hay gasolineras que hay por todas partes, haya una mini central para crear hidrógeno líquido. Que eso es relativamente sencillo hacerlo. Por lo tanto, lo que se van a hacer, o lo que se deberían de hacer, son pequeños depósitos con los cuales tú dejas el tuyo, coges el otro, porque los van cargando en la mini central. Y tardarías lo mismo o menos que poner gasolina actualmente. Y el futuro es ese. Lo que pasa que, poderosos caballeros con dinero y los que están dominando actualmente el mundo. Te diré dos funciones. Una, las grandes petroleras. Y dos, todos los países en estos momentos están afrontando los gastos, están afrontando todas las inversiones con algo muy importante. Todo lo que estamos pagando del carburante cuando llenamos nuestros coches, el 50% se lo llevan las arcas del Estado. Se lo lleva la hacienda pertinente. Por lo tanto, ¿cómo se va a regular si van a perder los estados a las gallinas de los huevos de oro para sus arcas? Porque claro, ¿cómo vamos a controlar el hidrógeno? ¿Qué van a poner? ¿Un impuesto sobre el aire? ¿Un impuesto sobre el agua? ¿Otra vez? ¿Van a ir por ese camino? Cuidadito con eso. Veremos cómo. Algo tendrán que regular, eso seguro. Pero la facilidad de tener microcentrales para tener y poder producir el hidrógeno líquido, tecnológicamente está ahí, si no hay problema. Bueno, esto, Luis, tú y yo lo hemos visto, de cómo una furgoneta, una Mercedes Vito, funcionaba a un 70-80%, no recuerdo bien, a base de agua del grifo. Sí, vimos el mecanismo y era súper sencillo, ¿no? Sí, solo necesitaba un componente eléctrico, la batería, para poner en marcha el motor, para la ignición. Por lo tanto, pero ya ves, y para decir así, una furgoneta Vito que puede estar en un consumo, no sé, más o menos por peso entre 9, 10, 11, 12 litros a lo mejor como máximo, gastaba dos, porque tenía las dos versiones, el agua y su depósito. Que además el propietario de la Mercedes explicaba que cuando pasaba la revisión de la inspección técnica de vehículos, se ponían nerviosos porque veían que no generaba residuos, ¿no? del tubo de escape. Decían que les fallaban las máquinas. Sí, incluso se ve como anécdota que el encargado dice, oye, que no ves que no funciona, cámbiala y vuelve a hacer la medición. Y marcaba igual. O sea, altamente poco contaminantes, muy poco. Contaminación de un 2% respecto a la que hay ahora. Por lo tanto, imaginaos eso. Pero es que no solo es para los vehículos, porque todo esto puede funcionar en
todos los países donde hace frío, tú imaginas que todas las calefacciones del mundo que hoy funcionan con gasoil o con gas, funcionasen con hidrógeno líquido. Reduciríamos mira, todas las calderas, las fábricas, etcétera, etcétera, podríamos reducir aproximadamente el 80% de la contaminación actual. Lo he dicho, 80%. Ahora imagínate, estos teóricos de la conspiración, que puedas llegar a pensar, oiga, es que entonces no podrán poner impuestos a la contaminación, es que las ciudades tendrán que eliminar las zonas libres de baja emisión, que vaya historia esto. Mira, los impuestos a la contaminación, un cuento chino, con perdón de la expresión. Porque realmente, ¿qué están haciendo los chinos? Porque contaminan más que nadie. Están comprando a los países que no contaminan y por lo tanto tienen unos puntos supletorios, los están comprando para ellos poder seguir con la suya. Y se admite. Entonces, todo es una falacia. Eso sí que es una conspiración. Y lo demás son tonterías. Luis, para acabar, nada, una pregunta más así interesante, que siempre pienso yo que al menos intentamos pues ampliar el espectro de percepción, de cognición de lo que acontece. Se habla mucho, en España hay mucha polémica, ¿no?, sobre la regularización de inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, tal. Y además hay polémica porque se habla de que tienen que tener los antecedentes penales y después salta la polémica que no es lo mismo tener antecedentes penales que tener antecedentes policiales. Esta es otra. Por otro lado, en estos días se están realizando enormes redadas en el cinturón de Barcelona, la ciudad condal, para atajar el aumento de la delincuencia que hace tiempo que los barceloneses, los turistas y no turistas que lo sufren, lo están padeciendo, ¿no? Hay el plan Campai, que reduce la multirreincidencia en Barcelona, aunque lo que pasa, la está desplazando a las localidades vecinas, que esta es otra. Pero hay algo que comentaba un experto de la salud, dice, vamos a ver, con toda esta regularización masiva, ¿se ha previsto cómo puede reaccionar el sistema sanitario? Según los datos que hay, desde el 2024 se han incorporado casi a las listas de espera 7.000 pacientes en espera de cirugía en España y 114.915 aguardan una consulta con el especialista. Según hemos visto un titular de la prensa, dice en el rotativo El Mundo al apartado de salud que las listas de espera vuelven a crecer. Y ojo, 4.925.648 pacientes, 853.509 para una cirugía y 4.072.139 para ver al especialista. Si esto ya está como está, ¿puede haber un colapso del sistema sanitario? Seguro. ¿Qué opinas? Mira, seguro, pero deja que haga una reflexión. El año 92, el año de las Olimpiadas de Barcelona, y años anteriores, yo vivía en Barcelona, y cuando, no sé, tenía un resfriado, me encontraba mal, iba al CAP, al centro de atención primaria, que estaba a 200, 300 metros de mi casa, sin solicitar hora, me atendía mi médico, mejor me tenía que esperar 15, 20, media hora, me visitaba y me decía, ostras, pues mira, esto me gustaría que te viera el especialista, no sé, de los pulmones. Y dice, mira, aprovecha que ahora en tal dirección, que es donde está el especialista, si todavía tienes media hora para llegar. Y me enviaba al mismo momento. Resulta que todo eso, que llevaba funcionando 15 o 20 años así, el año 2000 ya dejó de funcionar. El año 2000 ya colapsó. El año 2000 tenías que pedir cita. El año 2000 ya tenías y te la daban, pues no sé, cuando ya estaba sin urgencias porque ya no te podía atender. O sea, la medicina preventiva desapareció. Medicina preventiva. La atención primaria, y digo la palabra, y quiero poner, la atención primaria desapareció. La atención especialista no desapareció, pero se suicidó, como aquel que dice. ¿Por qué tanta postergación? ¿El por qué? Por un exceso de burocracia.
Además de esto, entre el año 92 y los 2000 empezó a aumentar la población en España. Es muy curioso, bajaba los nacimientos, pero aumentó mucho la inmigración porque se necesitaba mano de obra. Lo que pasa que todo aquello que funcionaba no se potenció más. Pongo ese ejemplo, ¿eh? Y ahora, en estos momentos, que hay unas colas impresionantes. Pero cuidado, si dicen, no, es que esto lo que quieren es potenciar la sanidad privada. Sí, vale, de acuerdo. Pero así y todo, tú vas a la privada, porque yo puedo ir a la privada, y también ya me están dando un plazo de 2-3 meses. ¿Qué pasa? ¿Que hay un colapso? Porque además tenemos una crisis de especialistas, de médicos, porque además se les están poniendo a los médicos tantos problemas en España. Ojo, se están poniendo tantos problemas en España para sacar el MIR, que después de 10 años de estudios no tengas trabajo, que después tengan esas personas que han invertido a lo mejor todos los ahorros de los padres para estudiar algo tan digno como es la medicina, no tengan trabajo o tengan salarios más o menos de mileuristas, por decirlo así. Por lo tanto, es un sinsentido. Y ahora, con todo el tema de inmigración, cuando ya vamos mal, va a haber un colapso total. Porque el caos ya está, Ojo lo que digo, el caos ya está, porque se ha desmadrado. Pero después del caos, ¿qué viene el colapso? Que es la parálisis. Y a nivel de seguridad, ¿qué tanto preocupa? Y que vamos viendo estadísticas, vas viendo información, ¿qué puede pasar? Porque claro, hay el que va a otro país a trabajar como un campeón y hay que felicitarlos. Pero hay algún infiltrado que viene con, quizás no antecedentes penales, pero sí con muchos antecedentes policiales. ¿Cómo se hace el punto de corte aquí? Mira, yo tengo una casa abajo en España y estamos de reformas. Y entonces tengo un empresario empresario marroquí, que lleva en España 20 y pico de años. Y digo empresario porque se dedica a hacer reformas. Y tiene personal, todo legal y tal. Y me decía, y te estoy hablando de la semana pasada, me decía, es que yo estoy en contra de la inmigración y lo que quieren hacer. Porque todos nos miden con el mismo rasero. Yo con el sudor de mi frente he levantado mi empresa, trabajando días de 12, 14, 18 horas. Estoy dando trabajo a 20 personas. Y cuando me miran de lado. Dice, esto no puede ser. Lo que hemos de hacer y lo que tiene que hacer el gobierno es vigilar a quien trae. Porque, mira, de buenos y de malos hay en todas partes. Por lo tanto, hay que ver realmente si los que vienen han delinquido, si tienen penales, si no los tienen. Por lo tanto, tienen que poner unos filtros potentes. Esa es la historia. La inmigración se necesita. Se necesita para todo lo que son los puestos de trabajos básicos, para que alimenten la seguridad social, para que paguen nuestras pensiones. Es así, y mañana las suyas, obviamente. Pero lo que pasa es que se tiene que poner un buen filtro, no para impedirla, no para facilitarla, sino para mesurarla. Muy buen análisis, Luis. Veremos, pues esto es como todo, hay que tener previsiones. Si vienen muchos más habitantes a un país del tipo que sea, ¿no? Esto que nos pasa aquí también, ¿no? Oiga, que es que el sistema sanitario ya falta espacio en el hospital. Uh-huh. Cuando se hizo estaba para una población, pero es que hay mucha más población. Claro, tendrás que tener con vista más hospitales, más centros de salud, más centros de atención del tipo que sea, más cárceles, porque es estadística. Es todo. Mira, yo en los años 90, 91 más o menos, hice un viaje de Barcelona a Múnich, y lo hice en autobús. Y en el autobús, al lado mío, había un ciudadano francés que había estado en la Legión la Legión francesa, uh-huh. Y entonces tenía pasaporte francés. Uh-huh. Y ya me decía entonces esto.
Hablo de los 90. En Francia se encontraba esta situación entonces, que fue cuando dejó las posesiones de Argelia y todo lo que tenía, y tenían ya esa situación. Y ahora esta situación se la está encontrando pues Inglaterra, se la vuelve a encontrar Francia otra vez, Alemania y obviamente España e Italia. Que el mundo necesita muy buenos gestores para estos retos que ya no vienen, que están aquí, y aunque no se ven, no se tocan, no se respiran, no se mastican, están a nuestro alrededor y hay que gestionar muy bien. Y para finalizar, Luis, déjame decir algo. Va. Mira, el mundo no necesita políticos, necesita estadistas. Sí, pero en la calle, no en despachos. No, pero es que un estadista es aquel que ve el futuro. Es el que lo trabaja, es el que lo prevé y es el que pone herramientas. El político es el que vive. Luis for President. Luis Rovira, como siempre, amigo, muchísimas gracias. A ti y a nuestros oyentes. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. One step beyond.